Diría el poeta que la vida no se vive en vano, porque solo muere el que no está atento, y no está atento aquel que no ha encontrado para qué vale la pena vivir. Oigan, qué gusto saludarlos, qué bueno que estamos reunidos de nuevo. Ya habíamos platicado en alguna ocasión de este tema del viaje interior, que básicamente tiene que ver con self-awareness y con conocerse, pero hoy queremos conectarlo con un tema que es un tema enorme, grandototote, y me gustaría abordarlo así como de manera muy preliminar, que es el tema del propósito. Fíjense, per se ya la palabra propósito. Pro es un prefijo que tiene que ver como con una anticipación futura. Y me gustaría ligarlo a una pequeña anécdota que me topé y me acuerdo mucho de mis hijos cuando veíamos la caricatura de Hércules, porque hace algunos años, en esa caricatura, hacen alusión a algo que, por ejemplo, Disney está usando mucho. La física lo está usando, la embriología y la genética lo está usando, y lo llaman la chispa de la vida. Bueno, suena medio hasta comercial, de producto, pues. Pero la chispa de la vida, déjenme lo hablo primero así como genéticamente. Un día estaba yo tomando un curso de algo bien raro, después les cuento, muy muy raro, que tiene que ver con el asunto de manejo de energías, y estábamos con el facilitador, que era un maestro, más raro todavía, por eso el curso estaba raro. Entonces de repente voltea y dice, mira, hay un alma, y una pareja estaba yendo rumbo a su habitación. Dice, si ellos hoy tienen relaciones, esa alma va a encontrar cabida, va a encontrar lugar, y va a empezar la chispa de la vida. No dijo chispa de la vida, pero va a empezar el juego de la vida. No sé si sea cierto esto, ¿no? Pero lo que sí les quiero decir es que cuando la vida comienza, o sea, cuando hay fecundación, procreación e inicio, cuando ustedes definan el concepto de vida, la vida se convierte básicamente en movimiento, porque es energía en movimiento. Entonces, el movimiento genera pues esta dinámica permanente que no acaba sino hasta con la muerte, y quién sabe, porque es un misterio, en donde siempre hay entonces un sentido, hay un mañana y hay un para qué. Y eso conecta por completo con nuestro tema de propósito. Porque voy a ligar ahora propósito con dos verbos o dos accionables o dos conjuntos de palabras. Cuando tu vida la pones en movimiento, básicamente agarrándote de los porqués, lingüísticamente los porqués están mucho más ligados a creencias, a pasado, a razones y hacia atrás. Es lo que nos empuja. Eso es un porqué. O sea, lingüística y emocionalmente el porqué nos empuja. Y ahorita voy a hacer un distingo todavía más detallado. Porque el para qué, que el para qué está ligado con el propósito, tiene que ver más con futuro, tiene que ver con escenarios, tiene que ver con flujo, tiene que ver con lo que sigue, tiene que ver con lo que me llama. Entonces, se ha encontrado una relación hasta de 5-1, esto es súper subjetivo, súper relativo, pero de 5-1, en donde si mi vida yo la driveo o la motivo o la empujo a través de los por qué, eso tiene una fuerza de 1 punto. Pero si mi vida la driveo a través de los para qué, eso tiene 5 o hasta 10 puntos. Esa es la gran diferencia entre motivación e inspiración. Entonces resulta que la gente que está motivada logra cosas, pero la gente que está inspirada, híjole, a veces hace milagros. Decía la Madre Teresa de Calcuta, a un buen cristiano dale un buen porqué y hará algo bueno, pero dale un mejor para qué y hará milagros. Entonces, aquí es en donde ligo chispa de la vida, vida igual a movimiento, movimiento igual a futuro, futuro igual y para qué de las cosas. Igual a ese sentido, a esa contribución, a eso que sigue, pues. Y ahí es en donde está el propósito. Dicho de una manera muy simple, el propósito es, como lo decía en latín algunos filósofos, es esa voz que te llama en el desierto, porque tiene que ver con vocación. O sea, vocación y propósito están como muy de la mano. Ahorita voy a entrar, como siempre, algunas recomendaciones para encontrar un poco tu propósito, pero están súper hermanados este tema del propósito y la vocación, porque el para qué existe mi vida y para qué tiene sentido mi vida, en mucho podría tener que ver con
la vocación a lo que estoy llamado. Y ahí es en donde empezamos a mezclar cosas como, por ejemplo, tus talentos, tus pasiones, tus prioridades. Eso en conjunto, pues empieza a darle sentido al propósito de tu vida y tu contribución. Diría el poeta que la vida no se vive en vano, porque solo muere el que no está atento, y no está atento aquel que no ha encontrado para qué vale la pena vivir. Un dato que no lo quiero dar como en firme, porque no soy el especialista, pero leyendo un poquitito de países que tienen gente que vive en 100 años o más, que lo llamaron a esa investigación las zonas azules, porque tienen hábitos de vida muy particulares, etcétera, pues. Pero más allá de las zonas azules está el tema de que en la entrevista con esta gente, resulta que esta gente, cuando se acuesta, siempre tiene un para qué amanecer. Parece como un buen hábito, ¿eh? O sea, preguntarnos al momento de dormir, ¿y para qué quisiera amanecer mañana? Que, by the way, por supuesto, resulta que nadie nos tiene asegurado que vamos a amanecer al día siguiente. Pero resulta entonces que si tengo un buen para qué, pues el dormir cobra sentido, puedo descansar. Digo, a no ser que sea algo que te llene de ansiedad y angustia, porque te va a dar insomnio. Pero si no, eso te va a inspirar más que a motivar. Y pareciera que hay una correlación en la gente de cierta edad en adelante, que cuando carece de un para qué, pues empieza a morir. Porque los griegos decían que la chispa de la vida tiene que ver con esa manifestación de la vida que contribuye y se realiza. Esa es la chispa de la vida para los griegos. En la caricatura de Hércules está como teñido por un hilo de oro, que está reluciente. Y dicen que en la mitología griega precisamente la chispa de la vida era haberle robado el fuego a los dioses para sembrárselo a los humanos. Entonces estamos hechos de fuego, es un fuego que quema, es un fuego que arde, que vive, que esto nos pone en movimiento. De manera ya un poquito más concreta, el propósito es darnos el tiempo de vez en cuando de preguntar el para qué de nuestros actos, el para qué de nuestros días, el para qué de nuestros talentos, el para qué de nuestra historia. Está bien filosófico esto que voy a decir, pero nosotros no elegimos, en algún sentido, porque si estuviera aquí un maestro de metafísica diría también eso lo eliges. Pero si quitamos un poquito este argumento, no elegimos muchísimas de las circunstancias en las que llegamos. Entonces, cuando le encuentras un para qué, decía Viktor Frankl, y eso fue precisamente lo que construyó toda su teoría psicológica de la logoterapia. La logoterapia es encontrarle el sentido a las cosas. La semana pasada estuvimos trabajando con un equipo directivo que está viviendo algo muy, muy complicado, porque están desintegrando el equipo, están vendiendo a la organización, están desestructurando la compañía, y la pregunta es, ¿qué te tiene motivado a ir todos los días a trabajar cuando estás en medio de eso? Bueno, cuando no le encuentras un para qué a el dolor se intensifica. El dolor cobra sentido y perspectiva cuando le das un significado. Entonces, si el sacrificio que estoy haciendo aporta a algo mayor, incluso hasta podría doler menos. Está raro esto que estoy diciendo, pero físicamente el dolor con significado, por ejemplo, tú ves a un adolescente que está con la competencia de que quiere, pesando 50 kilos, llegar a pesar 55 de puro músculo, porque está en la competencia hormonal con sus compañeritos. Bueno, se infringe cualquier tipo de sacrificios con tal de lograr lo que quiere. Entonces, ahí es en donde se relativizan las cosas, y el dolor, el sufrimiento, la entrega, el compromiso, el esfuerzo, el trabajo, está colgado básicamente del para qué lo estás haciendo y del significado que le estás dando a las cosas. Entonces, eso tiene que ver con propósito. Propósito es un ejercicio permanente de preguntarme de manera muy general y grandota, pues el para qué fui invitado yo a esta vida. Pude no haber sido invitado, ya hemos hablado de este tema. En medio de millones de espermatozoides, que solo uno se fecunde con el óvulo y que eso se convierta en Alberto, en Carmen, en Lupita, en Juan o en nosotros que estamos aquí, como que ya nos deja la fortuna de estar siendo invitado, yo creo que por y para algo, por y para algo. Entonces creo que el propósito es como un ejercicio permanente en donde me tengo que estar cuestionando, primero de manera así muy general, el para qué creo que fui llamado. Ahora, yo no creo honestamente que exista un solo propósito encriptado en sangre para el cual nací desde el día 1 y moriré el día 0.
No creo eso honestamente. Yo creo que el propósito puede evolucionar y podemos ir descubriendo esto. Pero yo los retaría a que escribieran un día de estos lo que venga a su mente, a su corazón, a su conciencia. Realmente, si yo tengo un propósito o varios propósitos en la vida, ¿cuáles serían? Pues ser feliz, contribuir, aprender, viajar, gozar, crear, paladear. ¿Qué? O sea, ¿cuál es tu propósito en la vida? Porque resulta que cuando encontramos el propósito mayor o de los mayores, ahora vale la pena que te preguntes, ¿y eso cómo se habla con tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, con tus actividades, con tu agenda, con tus hobbies? Hay un doctor en Inglaterra que aportó un concepto que le llama el elemento. Y este cuate lo que dice es que cuando las moléculas se encuentran en un elemento nutritivo para que por lo tanto sus elementos o sus ingredientes internos puedan funcionar mejor, cuando están en su elemento por la acidez, por la alcalinidad, por lo que sea, por la concentración de minerales, cuando estás en tu elemento, eso funciona flow. Eso funciona bien, pues, eso funciona muy bien. Entonces, aquí ya estoy haciendo como un paralelismo entre vocación, propósito y encontrar tu elemento. ¿Qué sería muy importante hacer y trabajar para descubrir tu propósito? Voy a recomendar 3 cosas muy particulares. 1, inclúyelo en tu vocabulario, el tema de buscar tu propósito, explorar tu propósito en este viaje interior usando la pregunta del ¿para qué? O sea, ¿para qué creo que fui invitado? Y si te parece muy alucinada y fumada la pregunta, bájalo tantito. ¿Para qué creo que estoy invitado en este momento de vida, en este contexto y circunstancia particular? Y si lo quieres bajar un poquitito más, ¿para qué quisiera estar haciendo en mi trabajo lo que estoy haciendo? En mi casa lo que estoy haciendo, con mi salud y mi vida lo que estoy haciendo. Fragméntalo como quieras, pero la pregunta te va a jalar siempre hacia arriba. Y yo creo, sin hacer un símil, que vamos a empezar a acercarnos un poco como nuestra misión de vida, que es ese gran para qué que estamos. Entonces, primera recomendación, incluye el verbo para qué, o incluye esa pregunta del para qué en tu vida, y segméntalo en el nivel que te convenga y que te acomode. Eso es lo primero. 2, el propósito, creo que es muy importante ligarlo con 3 características o 3 elementos: talentos, pasiones y prioridades. Talentos, pasiones y prioridades. De esto ya habíamos hablado en otra ocasión, porque es el triángulo perfecto de estar en centro, pero al lugar ahorita con el propósito. Agarro el ejemplo de Viktor Frankl. Viktor Frankl, con la facilidad de palabra académica que tenía, con la profundidad humana, con la experiencia de dolor que vivió en los campos de concentración, sale de toda esa experiencia y en la mezcla de talentos, pasiones y prioridades, entonces se pone a donar su tiempo, su vida, a acompañar a otras personas para crear toda una corriente psicológica llamada logoterapia. Entonces, dicen que cuando estás precisamente en centro, on the flow, o sea, fluyendo, abrazado de tu propósito, no tienes que trabajar. Alguna vez a Messi, cuando lo entrevistaron, porque Mauricio, mi hijo, es hiper fan de Messi, y dice que Messi tiene una serie de características, pero una de ellas es que él goza y desea jugar fútbol, y por lo tanto entonces trabajar y que le paguen, y lograr lo que logra, a pesar de un ambiente competitivo, pues no estorba, porque pues está exactamente en lo que le encanta. Entonces me regreso con la segunda recomendación. Es más fácil descifrar un poco tu propósito si te preguntas si lo que estás haciendo y el para qué lo estás haciendo se habla coherentemente con estas 3 características que dije. Talentos, es decir, para qué sí soy bueno o buena, porque eso también tiene que ver con un asunto genético. Prioridades, qué es importante para mí, y pasiones, qué me encanta, por qué moriría, por qué me entregaría, por qué haría gratis, incondicionalmente lo que lo hiciera, pues. Entonces, primera recomendación, hay que darse espacios para tener este tipo de reflexiones. Segunda recomendación, hay que mezclar este tema de los 3 elementos para poder sacar pues todo el valor posible en todo este viaje interior.
Y última recomendación, parece muy académica, parece muy simplista, y sí, no pero, y sí vale la pena que lo escribas y lo leas. Cuando te das el tiempo de poder redactar, se llama decreto. Decreto es como sintetizar la energía que está como artista flotando en el ambiente, y las palabras contienen significado y contienen peso específico. Yo admiro mucho, por ejemplo, en el caso de Beto, mi hijo, cuando con una fotografía puede expresar más que 45 explicaciones. Esa es una habilidad artística como para poder percibir la complejidad de la realidad y sintetizarla en algo. Es lo que le pasa a Mauricio, mi hijo, con las canciones, o es lo que le pasa a Sofía con una expresión artística, o a Laura con una danza, o a cualquiera de nosotros con la posibilidad de concretar algo. Entonces, tercera y última recomendación, dense la oportunidad de escribir en una hoja, en tu iPad, teléfono, lo que cada quien quiera, estos decretos de creo que mi vida tiene sentido y existo para, creo que mi propósito mayor es, creo que el significado y sentido y propósito para el cual me encuentro en este trabajo, o con esta pareja, o en este estilo de vida. Cuando te das el tiempo de escribir, entonces te enfrentas a un espejo. Y tienes que revisar a nivel de cuerpo si eso te hace sentido o no. Y ya estoy diciendo algo por último, que es algo muy importante para la salud mental últimamente. Seguimos en Neoma y yo en lo personal preocupados por el tema de la salud mental, porque me parece que las nuevas generaciones tienen acceso a tantísima información que con mucha facilidad pueden caer en el nihilismo o pueden caer en el sinsentido. Porque cuando el rompecabezas es tan grande en términos de piezas, porque que si el multiverso y que si... Ahorita justo antes de entrar a esto estábamos hablando del tiempo y la posibilidad de que estemos viviendo un tiempo empalmado, prestado, artificial o paralelo. Bueno, nada más darse la oportunidad de pensar en eso, bueno, explotan las neuronas, y el riesgo es que entonces a la mañana siguiente uno diga, ¿y cómo para qué me levanto? Pues si estoy en una realidad alterna, pues ¿qué sentido tiene? Entonces yo nada más pondría un watch out, o sea, un foquito amarillo. Si trabajamos con el tema del propósito y nos damos la oportunidad de bajar un poquito estos decretos, creo que eso va a conectar con la chispa de la vida y eso va a energizar ese fuego interno y eso te va a dar fuerza para hacer lo que tenemos que hacer. Porque en algún sentido, y con esto ya termino, en algún sentido trabajar por tu propósito le da significado a lo que hacemos y vivimos, y eso conecta con la esperanza. Y la esperanza es algo que nos atraviesa desde antes de nacer y hasta después de morir, que sigue con, sin o a pesar de nosotros. Entonces el propósito también tiene que ver con cómo construir esperanza a partir de una vida particular. Bueno, ahora sí que me fui a la estratosfera. Está bueno el tema, como para seguir dando vueltas. Les pedimos que nos sigan acompañando ahí en redes, en cada una de las plataformas. Estamos muy contentos creando comunidad y esperamos seguir eso, creando más comunidad porque, por cierto, eso le da sentido a mi propósito. Nos vemos.